Excelente, excelente. Iniciamos nuestra grabación. Vamos a conversar hoy con el licenciado José David Rondón. Él es licenciado en Comunicación Social, docente universitario en las cátedras de periodismo y periodismo informativo. Tiene también a su cargo responsabilidades en cargos gerenciales en diversas instituciones en el estado Guárico, en Venezuela. Un placer recibirte, José David, y que puedas compartirnos tu experiencia en el ámbito del periodismo con estos miembros de este curso de Comunicación Social y Periodismo que vamos a compartir hoy. Gracias por aceptar la invitación y pues gracias por acompañarnos. No, un gustazo realmente estar con ustedes. Es un placer, es un honor poder construir junto a ustedes conocimiento y, por supuesto, de la mano de su profesor, Isnari Guaricuco, quien, bueno, es conocido y además que tiene unas capacidades extraordinarias, ¿no? En todo este tema del periodismo y de la comunicación social, que, bueno, de alguna forma nuestra pasión, nuestro arte, nuestra entrega para poder nosotros llevar día a día la información. José David, ¿qué es lo que más te gusta del periodismo? Sabemos que tú has tenido desempeño y experiencia desde tus inicios, cuando estabas muy jovencito en la parte de la fotografía, después te fuiste al fotoperiodismo, después estuviste en la televisión, has estado en las instituciones también en la parte del periodismo institucional. Recientemente incursionaste en un proyecto en la radio, has estado en la educación desde el ámbito periodístico. ¿Qué es lo que más te gusta del periodismo y cómo podemos nosotros orientar a estos muchachos que nos están siguiendo y que forman parte de este curso para definir pues el trayecto, porque el periodismo tiene un abanico de posibilidades y tal vez nosotros pudiéramos orientarles hacia dónde irlo? Porque yo siempre le digo a la gente, no todo el mundo sabe hablar, no todo el mundo habla bonito, no todo el mundo le gusta la cámara, no todo el mundo le gusta escribir. ¿Qué es lo que a ti más te apasiona? Claro, un poco con los problemas de conexión, pero entiendo que la pregunta es qué es periodismo y si me apasiona, ¿no? Por algunos cortes de la conexión, ¿sí? Sí. Ok. Fíjense algo. El campo del periodismo, de la comunicación, tiene varias etapas, ¿no? Tiene varias etapas que uno, a la medida del tiempo, a la medida de las experiencias, a la medida de las responsabilidades, uno se va involucrando al término o empapando en la dinámica periodística. ¿Qué es lo importante en este proceso? En primer orden es la formación. O sea, hay que tener las bases fundamentales a la hora de que nos incorporamos a la carrera o al estudio especializado de periodismo y comunicación social. Debemos entender la gran responsabilidad y, por supuesto, tenemos que echar estas bases académicas para poder tener las herramientas al momento del ejercicio periodístico. Hay un debate en varios países donde es un oficio o es una profesión, ¿no? Particularmente insisto en que el periodismo debe tener unas bases académicas fundamentales. En Venezuela, antes de entrar en vigencia la ley del ejercicio del periodismo, que es el que nos regula y nos norma en base a esta dinámica comunicacional, hay como un antes y un después de 1994, y es que se generó un debate porque era un oficio con experiencia en un medio de comunicación y entonces te acreditaba la Asociación Venezolana de Periodismo. Cuando tiene el auge de las universidades y todo este proceso académico, comienza a dar un vuelco el tema periodístico, ¿no? Y esto lleva a unos reglamentos y también una estructura de ley y además de un código de ética del periodismo venezolano. O sea, eso habla de la responsabilidad que se necesita y te repito, y esas bases académicas, teóricas, prácticas para poder desarrollar la función. O sea, no basta la experiencia, no basta las habilidades,
No basta tener las capacidades o pensar que solamente cierto tiempo en un medio impreso, cierto tiempo en un medio de la radio, de la televisión, o ahora los medios digitales como los youtubers, entre otros, digamos, renacimientos, surgimientos de estas nuevas tecnologías, se puede considerar que tengo la capacidad o la fortaleza para llevar la actividad periodística. Necesitas combinar la experiencia con las bases académicas, con las teorías, para que puedas entender todos estos procesos comunicacionales y así poder desarrollarlo. Eso en un primer orden es fundamental. Ahora, una vez que tienes estas bases académicas y tienes la bendición de tener las experiencias en un medio de comunicación, eso te va a dar un crecimiento y que por supuesto te va llevando a un nivel de responsabilidad, de entendimiento, de madurez sobre todo en el proceso, para que estas competencias se vayan fortaleciendo y por supuesto la pasión. O sea, si esto realmente lo estás haciendo por meramente una actividad de proyección personal, por supuesto usted se equivocó en esta dinámica. Esto, el medio te proyecta, el medio te impulsa, pero realmente lo fundamental de este proceso es la responsabilidad informativa que tenemos nosotros con el colectivo. O sea, eso hay que Ahí, separarlo muy bien. ahí quiero hacer justamente un paréntesis, José David, en el tema informativo, porque justamente la intencionalidad de esta entrevista con un experto en la materia como tú es para darle los matices justamente teóricos a los estudiantes a través de tu experiencia. ¿Qué recomiendas tú a la hora de hacer una entrevista? Sabemos que actualmente estás en televisión, también en radio. ¿Qué es lo que recomiendan a los estudiantes? Yo siempre le digo leer de manera permanente, no Correcto. dudar, abordar un entrevistado, tener respeto, ser éticamente apegado y comprometido. O sea, son aspectos que yo les recomiendo. Pero los tuyos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Sí, Nardi, coincido contigo perfectamente. Lo primero es que hay que tener cierta cultura general, ¿ok? De los temas, o sea, hay que tener una actualidad informativa. Cuando estamos en un medio de comunicación, hay dos vías, o vas a estar en una fuente especializada o puedes estar en varias fuentes según el criterio del jefe de redacción, de información, el que le toque al medio, depende de la estructura del medio. Eso es la cultura general. Cuando ya te toca hacer una entrevista como tal, que las tienes focalizadas, documentarse. O sea, no se puede ir a una entrevista a ciegas. O sea, si es desde la fuente política, por ejemplo, la más reciente que tenemos nosotros en Venezuela, este domingo, la cobertura de un proceso electoral nacional, o mejor dicho, en todas las regiones del país. Entonces, ya en este momento con resultados, eh, para poder conversar, para poder, fíjense, por ejemplo, esta imagen, me tocó hacer una entrevista a Michel Concato, quien es observador internacional de la Unión Europea. Entonces hay que conocer su nombre, su propósito, qué dinámicas está estableciendo, para poder entablar una conversación, para poder generar realmente una entrevista con sustancia, con contenido. Es un error y se ve más frecuente de lo que pensamos nosotros, que a veces ni siquiera le saben el nombre de la persona que van a entrevistar. Entonces, eso es gravísimo. Entonces, hay que documentarse, o sea, es hasta irrespetuoso que usted le ponga un micrófono a alguien, dígame su nombre y su apellido, identifíquese. ¿Cómo que identifíquese? Si usted debe tener ya la precisión a quién usted va a entrevistar, qué tema va a tocar, debe tener una visión por lo menos próxima. Y si es especializado, dése el tiempo de por lo menos investigar un poco para poder desarrollar la entrevista, porque quedas rehén del entrevistado si vas a ciega. Y si es un político, si es la fuente política, aún más. Si es el tema electoral, pongo este ejemplo porque es el más reciente, el de Venezuela, debes manejar cifras, debes manejar números, debes manejar proyecciones, debes conocer las instituciones. O sea, si en este caso que es electoral, debes tener una idea, por ejemplo, de cuántos centros electorales, debes saber cuántos son los votantes
debes saber qué es el Consejo Nacional Electoral, quién lo dirige, cuáles son los rectores, sobre todo también a dónde dirigirte para hacer las entrevistas respectivas de ese momento o de esa jornada. Si seguimos el campo político, también, lógicamente, el nombre, el cargo que representa la tolda política, pero también hay que tener una visión hacia cuál es el movimiento de ese determinado partido. Porque es que no puedes quedar vacío en base a una audiencia en función de una entrevista. Si te toca, por ejemplo, para la televisión, en el caso de este ejemplo que está aquí, nosotros llamamos un en vivo, un caliente, eh, el tiempo es muy corto de esa entrevista porque el canal te pide máximo 1 minuto y medio. En ese 1 minuto y medio debes decirle al país cómo estás conduciendo esa entrevista. Tiene un inicio muy corto donde das la acción del lugar, pero también a quién vas a entrevistar para poner en contexto a la audiencia, e inicias la entrevista de manera respetuosa en la forma cómo te le acercas, en la forma cómo la abordas, en la forma cómo le colocas el micrófono, ¿ok? Que no se vea en desventaja, debes equilibrar la imagen de forma que no eres el protagonista de ese pase en vivo, sino el entrevistado. En eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y debes tener un contador mental, porque si el canal te está diciendo 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, no te puedes salir de ese formato. Y en el momento preciso que desarrolla la respuesta, si te da la oportunidad, generas otra pregunta que concluya y puedas de manera cortar la entrevista de forma elegante y no ver o que no sea de alguna forma irrespetuosa, y puedas hacer un cierre para entonces conectar nuevamente con los estudios. Eso es muy Justamente, importante, el caso de justamente, televisión. justamente quiero hacer otro paréntesis aquí para, me gusta muy bien la dinámica que estás utilizando, muy explicativo y muy descriptivo del proceso de cómo se aborda el entrevistado. Ahora bien, hemos estado circunscritos siempre, de acuerdo a los datos que nos está brindando, a ese periodismo informativo que es el que generalmente nos manda a la calle, que es el que lleva al reportero a la calle, porque normalmente el periodismo de opinión se ejerce, como digo yo, desde el aire acondicionado, desde el estudio de radio, desde las fuentes especializadas. Generalmente el reporterismo es el que se ejerce desde el punto de vista informativo. Cuando el periodista se excede y entonces José David da su opinión, cuestiona, critica, ¿qué opinión te merece eso? Cuando el periodista se sale del contexto informativo y se va hacia la opinión, entendiendo que su trabajo es netamente informativo. Sin duda alguna está fuera de lugar. No está entendiendo cuáles son los géneros y cuáles son sus propósitos. Lo bonito del periodismo es que tienes dos funciones. Está el género de opinión, y quien te lo dice, el género de opinión y el de información. Tu papel es informativo, no opinas. Quien opina es el entrevistado, no calificas, no pones adjetivos, no pones en duda lo que está diciendo en ese momento, solamente preguntas y que la persona desarrolle, así tú estés en desacuerdo como ciudadano, Esa porque es tu mi papel en ese próxima momento es pregunta. periodístico. Esa es mi próxima pregunta. Cuando un entrevistado te está mintiendo y tú, como persona, como periodista, sabes que te está mintiendo, ¿cuál debe ser la acción que debe tomar el comunicador o el periodista? ¿Le digo mentiroso? ¿Le digo eso es una falsedad? ¿Cómo debe conducirse el periodista en ese caso? No, no puedes rivalizar. Esa cultura general, esa preparación que tiene, te va a dar la capacidad de cómo repreguntar sin quedar en evidencia de que es una posición más ciudadana. Sencillamente, por ejemplo, el recién proclamado gobernador, en una rueda de prensa el día de ayer, él hacía alarde de una victoria electoral. Cuando te das la oportunidad de investigar, te das cuenta que si bien gana las elecciones por un pequeño margen,
pero cuando profundizas te das cuenta que esa reelección ha mermado un 50% de sus votos. O sea, para él es una victoria preocupante. 2017 llega con 210.000 votos y en esta oportunidad haciendo unos 100.000, 110.000 votos. Es decir, en una situación preocupante de liderazgo y pierde la mitad de las alcaldías del estado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando me toca hacer la pregunta en rueda de prensa, es un análisis, porque él viene insistiendo, como político viene insistiendo en que una victoria es una victoria, y solamente le pregunté, una reflexión, gobernador, del año, la diferencia del año 2017, un gobernador electo, la diferencia a un gobernador electo 2021, numéricamente hablando. Cuando usted, ya lo he explicado anteriormente, usted sacó 210.000. Entonces, le estás desmontando de alguna manera una tesis de victoria que lógicamente más bien le preocupa. Y ahí donde él comienza a responder políticamente. Sí, tenemos que revisar qué sucedió, sí, tenemos que analizar qué sucedió y cómo es el tema del partido, y vamos a hacer unos análisis, vamos a hacer unas modificaciones, o sea, pero con argumento. La O sea, con recomendación, argumento la sobrio. recomendación a los comunicadores, nos queda 1 minuto y medio solamente ya para esta cápsula. Tu recomendación para esos comunicadores que a veces no encuentran por dónde abordar o que quieren rivalizar, ¿cuál es cuál es tu recomendación? Yo siempre les recomiendo que respiren profundo, que cuente mentalmente Claro. hasta 10, porque tú sabes que a veces la personalidad, la gente piensa que tú como persona eres una cosa y como periodista eres otra. Pues no, tú llevas la misma personalidad y eso es lo que nos marca y nos da a conocer con el público, como buenos o como malos, pero nos da a conocer así. ¿Cuál es esa recomendación ya para el cierre en esta cápsula? Desarrollar inteligencia emocional. Eh, mm, Esos estilos agresivos, incisivos y respetuosos no los comparto realmente, porque para hacer una buena entrevista o para ser polémico no necesitas de esas herramientas. Necesitas sencillamente estar bien fundamentado sobre el tema. Eso te va a permitir tener una postura clara, firme, ecuánime y certera, donde el entrevistado no va a poder ejercer una manipulación de la audiencia, porque sencillamente sobre la pregunta y la repregunta o las conversaciones va a estar, repito, sobre la mesa indicadores que él o no puede rebatir o sencillamente no puede mentir. Entonces, en eso nosotros tenemos que estar bien preparados en ese particular y no agarrarnos nosotros desprevenidos en este tipo de escenarios, sobre todo la habilidad de los políticos en ese campo, ¿no? Que siempre manejan habilidades, digamos, discursivas o encantadoras de serpiente, y allí nosotros tenemos que tratar de manera respetuosa, muy respetuosa, tratar de que la audiencia tenga verdaderos insumos que por lo menos se acerquen a la realidad. Y obviamente el contraste, ¿no? También, aparte de la entrevista, tratar de nosotros contrastar cuando es una noticia, entre otras cosas. Pero creo que con esos insumos puede y tiene que desarrollar una entrevista más efectiva, ¿okay? Más proactiva en ese particular. José David, una recomendación a quienes todavía no han incursionado y están en proceso de formación. No sé si nos alcanza el tiempo, pero vamos a intentarlo en esta primera cápsula, que no quiero hacer corte porque estamos bien precisos con los puntos que estamos abordando. Esa recomendación a quienes todavía no han abordado un entrevistado, a quienes no encuentran por dónde empezar, a quienes tienen la vergüenza de acercársele, a quienes todavía existe ese miedo a iniciar el trabajo periodístico. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu invitación? ¿Tu reflexión? ¿Cuál es? Lo primero es que el miedo es natural, y más cuando está en un proceso de poder tener nuevas experiencias, ¿no? Yo creo que la seguridad, la confianza también es necesaria. Permítase sentir ese miedo. Todos lo sentimos desde cualquier momento que tuvimos inicialmente. También es un tema de autoestima, hay que revisar el tema de autoestima, trabajarlo,
pero permítanse que ese miedo no los paralice, aborden la entrevista y una vez, sobre todo en los inicios, cuando la culminen, vuelvan, revísenla para que puedan analizar cuáles son las fallas, cuáles son los aciertos e ir mejorando las técnicas. Ir mejorando las técnicas de abordaje, tener empatía, tener sobre todo seriedad, sobriedad, depende del tema. No puedes tener, por ejemplo, si estás entrevistando a un político, como el mismo estilo cuando entrevistas en farándula. O sea, son dos cosas muy distintas, ¿ok? Farándula tiene un aspecto más relajado del proceso, en cambio, la parte política es un ámbito más serio en ese aspecto. O si la entrevista va a un alto funcionario, presidente de la República o un ministro, es tener una postura muy formal para poder hacer una entrevista, de tener una distancia. No se trata de tú, se trata de usted, no se tutea a la gente. Nombre y apellido, se le habla por el cargo, no así es un ministro, un presidente de la República, le dice por el nombre, no, usted le dice presidente, ministro. No se le ocurra cruzar la línea nunca. Y hay que usar técnicas diplomáticas también a la hora de altos funcionarios. Se le da solamente la mano, no se le abraza, no se le hace acercamientos corporales. Se mantiene la distancia prudente para poder hacer las entrevistas y culmina sencillamente también con la seriedad, la sobriedad que se necesita para que el entrevistado de alto nivel, el funcionario, entienda que es un medio de comunicación serio, es un periodista serio que le está haciendo, por supuesto, esa entrevista. Quizás esos son algunos tips que pudieran tener un funcionamiento. Desde tu experiencia, licenciado Rondón, cuando me equivoco con un dato, me equivoco cuando iba a decir una palabra, me equivoco en el proceso de la entrevista. ¿Qué hago? ¿Me desaparezco? Trágame tierra. ¿Qué ocurre? Porque yo estoy trabajando con personas que están incursionando en el tema de la comunicación. Entonces, el apoyo debe venir por allí. Me equivoqué. Yo siempre le digo, te equivocas, tienes la oportunidad de mejorar. Cuando lo haces circunstancialmente bien, tal vez crees que ya esa es la técnica que está dominada y no es así. Hasta los más experimentados nos podemos equivocar, a todos nos pasa. Correcto. Nos equivocamos en un dato, nos equivocamos de repente en un website que tenga una información incorrecta, nos pasan una ficha y no es el dato, confundimos incluso un apellido con otro y podemos desviar. A todos nos ha pasado. ¿Qué recomiendas a las personas ante una eventualidad como esta? Lo mejor es corregir. Hay que tener humildad para aceptar el error. No es mal para morirse. Eso, aunque no debería pasar, pero hasta a los mejores cazadores se le va la liebre, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, si tenemos la capacidad o contamos con un equipo, descansa sobre la confianza allí, el equipo de producción, pero nosotros también tenemos que investigar para tratar de minimizar esos posibles errores. Eso es importante. Y nada, admitir delante del entrevistado, corrijo, ¿ok? No pido perdón, ni pido disculpas, corrijo. Esa es la palabra para poder seguir el transcurso de la entrevista. Una anécdota, José David, en el proceso de entrevistar que te haya marcado tu trayectoria, porque si yo te digo la mía, a ti se te va a hacer fácil entenderla, ya rompiendo un poco más el hielo y entendiendo que Zoom nos ha regalado unos cuantos minutos adicional a la sesión de 40, entrevistando a Huguet Urbina allá en la Penitenciaría General de Venezuela. Lo abordo sobre un tema y él no quería responder e hizo un gesto así. Yo salí corriendo. Eso quedó grabado. Porque si está dentro de la instalación penitenciaria, aunque era un beisbolista y de repente las personas que nos están viendo, Huguet Urbina, un beisbolista de Grandes Ligas que fue condenado por una situación terrible, pues eso me marcó a mí. Siempre también cuento cuando teníamos que entrar a la morgue y se me enganchó ese chaleco de periodista, se le enganchó en el dedo a un cadáver que estaba allí. Y entonces yo no encontraba cómo quitar. Esas son cosas que en el ejercicio del periodismo me han ocurrido. Algunas de las tantas, me han ocurrido muchísimas más. No por el tiempo, sino por lo reiterado del ejercicio.
alguna, que no sea el secuestro, José David, porque a José David hasta secuestro le ha costado el ejercicio periodístico. Algunas anécdotas que nos tengas que contar que puedan servir para preparar a esas nuevas generaciones de comunicadores. Bueno, sí, como comentas, realmente la calle siempre está llena de anécdotas, realmente, dentro de la dinámica periodística, y es muy bonito, ¿no? Tanto las positivas como las negativas. El área de sucesos, bueno, me hace recordar también temas de morgue, temas de penitenciarías y todo esto que es tan complejo y que parece mentira. Uno es horrible, pero uno a veces termina normalizando. El periodista de provincia tiene que Eh, estar preparado para ir a suceso, el accidente, el ministro que vino de visita, el incendio, la fiesta patronal. El periodista de provincia, y nosotros estamos trabajando con gente de la capital, acá en República Dominicana, en Santo Domingo, pero también tenemos muchos estudiantes que son de la provincia, que ya se desempeñan en algún portal, que escriben en algún blog, y que ellos están buscando las herramientas para mejorar el ejercicio. Entonces, hay que prepararlo para ese abanico porque se le van a presentar todas. Sí, es importante, ¿no? Porque hace un periodista bastante integral. Yo creo que más que entrevistas, a veces genera, por ejemplo, me ha tocado con políticos oficialistas que son muy duros con la prensa, son muy duros con los periodistas y a veces se generan situaciones tensas, incómodas y nos toca tener mucha interés para poder mantenernos firmes a la hora de hacer una entrevista. Y es muy recurrente, ¿no? En todos estos años que están en Venezuela. Yo creo que dentro del marco de todas esas anécdotas, tomando un poco el tema de suceso, que es tan complejo, yo creo que una de las cosas que me impacta cuando estás hablando de morgue, recuerdo un accidente muy fuerte en el sector La Puerta, donde se incendió un autobús y me impactó mucho en los niños, la verdad. Fallecimiento de los niños allí carbonizados, eso y a pesar de todo el tiempo de uno estar en la morgue y de ver y de revisar, ¿no? Ese hasta es un poco como frío en esa recurrencia. Eh, pero creo que con las entrevistas he tenido como suerte, ¿no? Gracias a Dios no he tenido una posición tan incómoda o tan difícil que se haya ido de las manos. Solamente a veces reacciones cuando uno pregunta situaciones que a ellos les genera incomodidad, quienes están en el poder. Eso. Y creo que eso uno lo ha dado también, o quizás ese tema de la preparación previa ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Eso es fundamental. Y aparte de eso, eh, cuando son quizás pases en vivo, falsos en vivo o calientes, que a lo mejor el entrevistado, que es bien importante, a veces nos encontramos buenos entrevistados como malos entrevistados. ¿Qué es Dígame, eso? los Que a veces, entrevistados de los monólogos no me gustan. ¿Cómo se siente usted sí, bien? ¿Cómo mal? Pasa mucho con los terrible, atletas, pasa mucho con los líderes terrible, sí. comunitarios. El líder comunitario, a veces él quiere hablar mucho, pero te va a repetir lo mismo. No es lo que realmente tú estás buscando, porque tú tienes una intencionalidad. Yo le digo a mis estudiantes, la comunicación periodística no es ingenua. El periodista tiene una intencionalidad, pero el que está respondiendo también. Dígame si es político. Si es político, él sabe que tiene un norte y el periodista no debe dejar quitar la entrevista. Hay otras recomendaciones también, José David, ahora que me llega a la mente, no entregar nunca el micrófono, porque ese es tu arma de reglamento. No Es ceder el correcto. micrófono, no ceder el espacio, hacerlo siempre con amabilidad, porque hay gente que te lo agarra y tú tienes que ser muy inteligente para persuadirlo y sacarlo, porque esa es su arma de reglamento. En el periodismo no se transfiere esa responsabilidad, aunque la gente sienta que la democracia de medios ahora permita pues que la comunicación tenga ese feedback a través de las redes sociales, pero el ejercicio como tal de pregunta, respuesta, entrevistado y entrevistador, ahí no puede haber otra cosa sino ese diálogo prácticamente íntimo entre el que pregunta y entre el que contesta. Lo que vienen después ya son terceros, a través de las redes sociales, a través de los medios, que gracias a Dios eso existe porque permite, aunque dicen un filósofo
un teórico de la comunicación reciente, que las redes sociales le han dado derecho de expresión a legiones de idiotas, y en eso yo coincido. La democracia permite, mucha gente pide regulación también de las redes sociales. Yo no creo en la regulación, yo creo en la autorregulación. Y siempre le digo a la gente, lo que no te gusta no lo veas, producto que no te guste no lo compres, o sea, no dejes que te lo vendan, sencillamente no lo compres. José David, ha sido muy productiva esta actividad, no nos hemos salido del tema, fue tan generoso Zoom que todavía estamos en tiempo. José David, el periodismo informativo, el periodismo de opinión, diferencias básicas, ¿cuáles son? Sí, en el periodismo de opinión, evidentemente, quizás a la hora de hacer un artículo, una columna, una mancheta, el hecho de expresar la opinión y sobre todo está muy ligado a personas especializadas en un área para tocar un tema. Sí, o sea, tú no puedes desarrollar opiniones de manera superficial. En el caso de los medios de comunicación impresos, sobre todo el editorial, es un espacio muy valorado porque ahí el consejo editorial desarrolla opiniones muy, pero muy especializadas sobre un área económica, sobre un área deportiva, sobre decisiones gubernamentales, sobre decisiones ministeriales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hacer uso de esa herramienta, de ese género como periodista, también debe llevar un grado importante de conocimiento. Eso es vital. O sea, no es cualquier persona que desarrolla, por más que la ley lo faculte en término constitucional para desarrollar una opinión, pero se supone que te diriges a o masificas tu opinión a través del medio. Y si quieres influir en la opinión pública y estás en ese espacio, es porque tienes unas condiciones muy particulares. En el caso de la información, por supuesto que es un estándar donde sencillamente o mantienes un estándar y no cruzas esa línea, sencillamente informas, narras, describes, pero no opinas. O sea, no puedes cruzar esa línea. Sin embargo, ahora eso es un debate porque existen medios de comunicación donde se están permitiendo esa mezcla entre la información y la opinión. Por ejemplo, el caso de Ecuador, varios canales en Quito, estuve analizándolos muchísimo y se permiten opinar sobre determinados procesos. Inclusive hay medios que tienden también un poco a una opinión amarillista, una opinión creo que muy fuerte para ser periodistas, cosa que no respeto pero no comparto. Y repito, creo que hay una línea muy fina entre información y opinión, o sea, ambas estructuras te dan la posibilidad de desarrollo, pero creo que combinarlas, por más desacuerdo como ciudadano, eh, no lo veo prudente. Sencillamente, creo que como ciudadano tendrás tus espacios para expresarte y para opinar, pero como periodista debes entender cuál es el papel que tienes, sencillamente. O sea, Licenciado, el éxito para ser un buen comunicador, para ser un buen periodista, ¿cuál es? bueno, yo creo que eso es un debate, ¿no? Decía Gabriel García Márquez que para ser un buen periodista tienes que ser buena persona. Eh, Creo que, insisto, para poder ser un buen periodista, mm, no debes descansar en tu actualidad eh, para documentar, para conocer, para poder estar abierto a todos los temas. O sea, si uno de los privilegios que tenemos nosotros de vida es que estamos o caminamos sobre varios temas especializados, eso nos permite tener una cultura general amplia. Eso es una herramienta fundamental. Y la actualidad permanente, la actualidad sobre los temas, o sea, creo que eso te ayuda. Lo otro es que tener mucha sensibilidad social para poder sentir, para poder entender, para poder comprender cuando uno va a una comunidad y te habla que aquí no hay agua, no hay luz, no tenemos las calles asfaltadas, entre otras cosas. Si no tienes sensibilidad,
es muy difícil que te involucres en su necesidad, en su pedimento, en su auxilio como tal. Y pudiera ser muy frío, inclusive puede ser muy distante en este aspecto. Y también controlar las emociones. Hay que controlarlas muy bien a la hora de comunicar, sobre todo si es en vivo, si es televisión, si es radio, y no perder las perspectivas. Hay momentos que te puedes quebrar, pero hay que tratar en lo posible de mantener esas emociones y poder tener el equilibrio de la narrativa, si es el caso informativo. José David, cuando uno está comenzando, siempre busca apoyo de algo, una ficha, bueno, una ficha era en época del pasado, ¿no? Ahora un celular inteligente, una tablet, una computadora portátil. ¿Qué le recomiendas tú a las personas? Porque tenemos el Internet, que es el mundo al alcance de nuestras manos y nos sirve para documentarnos. Pero eso no lo puedes hacer sobre la entrevista, tiene que hacer previo. Yo siempre les hablo de la fase de preproducción, que es a la que le tienes que dedicar prácticamente el doble o el triple. A veces la entrevista tiene una duración de 3 minutos, pero tú tuviste que investigar 1 o 2 horas. Siempre le digo, la fase de preparación, de preproducción, es antes, buscas datos, comparas, verificas a quién vas a entrevistar, cuáles son sus antecedentes, a qué se dedica, porque tú no sabes realmente, o a veces es una persona tan conocida, pero no vas a repetir lo que todo el mundo le pregunta. Entonces hay que documentarse y para mí es vital esa fase de preparación. Siempre les digo, una ficha, un celular con el bloc de notas. ¿Qué recursos utilizas tú que puedas recomendarle a estos comunicadores jóvenes? Sí, todas estas son válidas, ¿no? Dependiendo del estilo del medio. A nosotros en el canal, en Venevisión, nos permite fichas técnicas hasta cierto punto, pero lo ideal es que estés preparado para poder desarrollar la entrevista, porque parece que fuese, particularmente no recomiendo ese tema de la ficha a la hora de la entrevista, porque se supone que ya estás preparado, que conoces al entrevistado, que conoces del tema y de alguna manera, entre comillas, puedes dominar el tema. O sea, no necesitas de la ficha. Además que la ficha da la impresión como que si estuviese preparadas las preguntas. Y el tema de la entrevista debe ser espontánea porque si bien puedes tener un objetivo, un propósito, pero es que la entrevista te lo conduce el desarrollo de la conversación. O Sí, sea, puedes tener preproducidos siempre, ciertas preguntas, siempre le digo pero que son unas preguntas generadoras y la conversación es lo que te va a dar el resto de las preguntas. es Las correcto. preguntas generadoras tal vez te dan por dónde comenzar. Siempre digo, el tema de los recursos de apoyo es porque te puede pasar que puede tener un lapso, incluso hasta con el nombre. Siempre le digo es que cuando es para medios audiovisuales, sean muy prudentes a la hora de mostrarlo. No vas a mostrar la ficha porque justamente tú puedes quedar en evidencia como que no estás preparado, como que no tienes la capacidad de raciocinio para poder unir la respuesta con una nueva pregunta. Entonces, siempre le digo el apoyo porque hay que ayudar a la memoria, pero hay que ser muy estéticamente cuidadoso para que no se note y no vaya a tener la audiencia una falsa percepción del entrevistador. Y me gusta ese término que utilizas porque si bien ese recurso es estéticamente cuidadoso, en el caso de televisión, el negocio de la televisión es cuidar la estética. O sea, es totalmente de imagen y hay que entenderlo. No puedes salir con un papelito arrugado, no puedes salir de repente con un teléfono que deja mucho que decir, entre otras cosas. O sea, lo que vayas a mostrar en televisión debe estar muy bien, si es una ficha muy bien impreso, muy corporativo, de manera que eso te pueda ayudar. Si sientes que necesitas una ayuda, no dudas de hacerlo para tener esa herramienta, igual que para un reporte. Un reporte cuando te lo dicen para televisión de 1 minuto y media, por ejemplo, o seguimos, mejor dicho, el ejemplo electoral, donde te hable sobre la estructura electoral de determinado o del país o del estado, que son tantos números, como tal números de electores, centros de votación, mesas, entre otras cosas. Si sientes que en el desarrollo y no dominas la estructura, puedes utilizar esa herramienta. Para eso, en este momento es más, o lo más utilizable es el teléfono, ¿no? Eh, si no, y si es pregrabado o es un falso en vivo,
haz todo el esfuerzo por aprenderte o internalizar toda esa dinámica numérica para que entonces el mensaje realmente llegue más certero, digamos, con mayor dominio, entre otras cosas. Si no tienes el tiempo para hacerlo, bueno, está la herramienta del teléfono de una manera muy elegante, sin desconectarte de la cámara. Es decir, si estás haciendo el reporte, tienes los números, se supone que debes dominar, digamos, toda la estructura, cómo vas desarrollando, digamos, el reporte. Entonces, vas desarrollando el reporte y solamente tu mirada por segundos va a revisar el teléfono para afianzarte quizás en un número que no lo estés precisando, pero que no se vea que es el reporte, estás metido en el teléfono porque además quedas muy mal. Se nota que no dominas el tema y que pierde la conexión con la audiencia. Sencillamente narras, describes, observas, narra, escribe, observa. Y la gente va a entender que es un tema que sí dominas, que sí lo dominas, que sí estás empapado, pero sencillamente como son tantos números, estás verificando. O sea, esos son tips de estas herramientas que ayudan muchísimo. José David, si volvieras a nacer, ¿qué profesión estudiarías? Sin duda alguna periodista. Mire, Y esto es algo si te impresionante. tocara decidir en qué país nacer, ¿en cuál nacería? Venezuela, Venezuela. Venezuela ¿Qué representa ejercer el periodismo en Venezuela en este momento? representa realmente un gran valor, representa un gran reto también en las condiciones que está el país. Es un gran reto donde día a día nosotros tenemos un compromiso con los ciudadanos y tratar de contrastar la visión gubernamental con las realidades. En los momentos actuales como está Venezuela, en un país donde lamentablemente está en un franco retroceso, ya que estoy hablando como ciudadano, nosotros nos toca como periodistas reflejar la realidad. Cuando las instituciones fallan, los medios funcionan. Entonces, es el gran compromiso que nosotros tenemos porque cuando vamos a una comunidad que tienen problemas con el agua, el suministro de agua potable, con el suministro de energía eléctrica, con las conexiones, con el aseo urbano, con la inseguridad, con la falta de calles dignas o asfaltadas, entre otras cosas, y por supuesto el problema socioeconómico, es allí donde está nuestro papel para seguir informando. Lo que nosotros buscamos como periodistas no es molestar a los gobernantes de turno en ese particular. Es que sencillamente le estamos diciendo con nuestro trabajo, señor presidente, señor ministro, señor gobernador, señor alcalde, ¿quién le compete? Aquí hay una problemática que usted debe resolver. Aquí el barrio tal o cual o la comunidad tal y cual necesita de su presencia, necesita de su trabajo, necesita que usted le resuelva, le solucione. Y no hay nada más satisfactorio en nuestra profesión cuando uno hace un reportaje especial sobre una comunidad que tiene necesidades sentidas y que luego de los 15 al mes o los 2 meses le resuelven la problemática. José Ahí David, uno se da por servido. se nos ha agotado el tiempo. Extiendo mi felicitación virtual para ti. Conozco tu potencial periodístico, docente, desde el punto de vista del reporterismo, desde el punto de vista de la comunicación en todas sus facetas. Quiero extenderte y hacerte el reconocimiento público. Gracias de verdad por siempre tener la disposición de apoyo en el tema educativo. Y nada, pues reconocer ese esfuerzo y esa valentía para el ejercicio de la comunicación independiente. Sabemos de lo difícil que representa ejercer en este momento en nuestro país, pero también entendemos que hay gente que día a día sale a las calles con ese compromiso de informar y de mostrar la realidad a quienes todavía creen en los medios de comunicación, porque la cultura ha variado tanto que se cuestiona al periodista y no a la realidad. Se cuestiona lo que el periodista dice, no se indaga en la verdad. La verdad no existe, la realidad sí. Ahí está el hueco, ahí están las calles destrozadas, ahí está la falta de alumbrado. Entonces, no es José David el malo, es el mecanismo social y las instituciones que están socavadas en ese intento, pues, por desmoralizar
la comunicación independiente. En ese sentido, pues reconozco ese gran esfuerzo que tú haces permanentemente. Agradezco que nos hayas acompañado. Si tienes algo más que agregar, con mucho gusto, y con eso cerramos. No, agradecido, realmente valoro muchísimo, pues, palabras que nos llenan de mucho estímulo. También te admiro muchísimo y nos sentimos contigo orgullosos y muy representados fuera del país. Para nosotros nos duele perder tanto potencial de tu nivel, pero también entendemos que estás dando lo mejor de nosotros fuera del país y eso nos llena de muchísimo orgullo. Realmente toda tu trayectoria y que lo estés masificando a través de la educación nos llena de muchísimo orgullo, porque también conozco de tu interés, de tu capacidad, de todo tu talento tan grande y que se esté multiplicando fuera del país, para nosotros es un orgullo. Y a todos los participantes, realmente enamórense de la profesión, enamórense de verdad. O sea, no duden de este proceso. Y en este proceso, con entereza, con entrega, con disposición y también con el componente de principios y valores no son negociables en esta actividad periodística. ¿Okay? Si estamos pensando que con nuestra profesión la vamos a utilizar para escalar otras posiciones que no están dentro del área comunicacional, se está desviando de la función. Así que es necesario retomar las banderas de la ética. Invitamos también a que puedan revisar nuestros postulados dentro del Código de Ética del Periodismo Venezolano. Es una orientación muy buena que yo creo que es necesario que fuera del país puedan revisarlo, ¿no? En ese particular. Quizás esta es un mensaje, una visión bastante sentida, de mucho cariño sobre esta profesión y sobre todo sientan mucho respeto por esta profesión, sientan profundo respeto por esta profesión. José David Rondón, licenciado en Comunicación Social, docente universitario, conductor de programas de radio, de televisión, ejercicio por mucho tiempo en el periodismo impreso y también ahora corresponsal de Venevisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta entrevista.